El historiador romano Tito Livio reconocía en el siglo I a.C. que las riquezas han engendrado avaricia y los abundantes placeres el deseo de lujo. ¿A quién no le va a gustar una vida de rico en el Imperio Romano? Todos los ciudadanos romanos aspiraban a llenarse los bolsillos, pero las oportunidades eran muy limitadas en la antigüedad, una época en la que tu futuro iba estrechamente ligado a la clase social en la que nacieras. ¿Cómo se hacía alguien rico en la antigua Roma? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era un día en la vida de un millonario romano? Los políticos, comerciantes, banqueros y terratenientes eran millonarios en la antigua Roma. Había muchas maneras de hacerse rico y la guerra fue seguramente la manera más rápida y efectiva. Los acaudalados vivían en casas particulares en la ciudad llamada domus o en grandes villas en el campo, mientras que la mayoría de las personas en las ciudades de la antigua Roma vivían en apartamentos llamados insulae. El tiempo en Roma estaba dominado por un amor desmesurado por el dinero, como señaló el historiador Livio. La riqueza introdujo la codicia y con ella la necesidad de perderse y perder todo en el lujo y el libertinaje. Alrededor del siglo I a.C. se pueden observar varios casos de enriquecimiento personal excesivo. En esos años, el hombre que tenía más dinero en Roma era Marco Licinio Craso, apodado el Rico. Según Plutarco, su riqueza ascendía a 300 talentos al comienzo de su carrera y alcanzó los 7100 talentos poco antes de su muerte. Plinio aseguraba que Craso tenía tierras por un valor de más de 200 millones de sestercios, mientras que Craso sostenía que solo aquel que fuera capaz de mantener un ejército a su propio costo podría considerarse una persona rica. La posición militar estaba asociada al dinero. Un millonario podía asumir fácilmente esos gastos porque el mantenimiento anual de 2 legiones consulales costaba aproximadamente unos 2.5 millones de sestercios, un gasto mínimo para su enorme capital. Cuando llegó el momento, Craso puso sus ejércitos y toda su fortuna a disposición de Julio César, que gobernó Roma desde el año 60 al 53 a.C. Durante las proscripciones llevadas a cabo por el dictador Sila, Craso aumentó considerablemente su capital, apropiándose de los bienes confiscados. Creó más tarde una empresa inmobiliaria y adquirió a precios ínfimos los edificios colectivos de viviendas que habían sido destruidos por incendios o derrumbes, lo que le permitía cobrar rentas. Se convirtió en el mayor propietario de bienes raíces de la ciudad, pero en una arriesgada ofensiva contra el Imperio Parto fue hecho prisionero y, según la leyenda, los partos vertieron oro fundido en su garganta como castigo por la codicia que había caracterizado toda su vida. Por eso se consideraba como uno de los hombres más ricos de la historia en Roma al millonario Marco Licinio Craso. Si hoy en día se suele medir el nivel de riqueza por el número de coches de lujo aparcados en el garaje o el tamaño de la mansión donde vivir, Craso tenía claro que en su época podías considerarte millonario si eras capaz de mantener un ejército propio. En su caso, la mayor parte de su abultada economía la conseguía de la renta. Craso llegó a ser el mayor propietario de bienes inmobiliarios en Roma a finales de la República. Sin embargo, no fue la práctica habitual para enriquecerse y, de hecho, durante la etapa imperial muchos superarían la riqueza que llegó a amasar Craso. Los ricos de la antigua Roma pertenecían a dos clases sociales, patricios y equites. Los patricios, es decir, la nobleza, nacían en un ambiente privilegiado y los aumentos o disminuciones de su poder adquisitivo dependían de su pericia para desenvolverse en las altas esferas de la sociedad romana. Tal y como señala la historiadora Lucía Avial Chicharro, los patricios no podían desempeñar cualquier trabajo manual o intelectual que les reportase un beneficio económico directo, puesto que perderían su dignidad, una de las virtudes básicas de cualquier ciudadano que debía ser mantenida siempre. Las únicas actividades que podían realizar eran todas aquellas relacionadas con la política o la guerra. Efectivamente, la principal ocupación de un patricio cada jornada era la política, ejerciendo como orador, jurista o financiero para luchar por los intereses de sus negocios y los de sus clientes, así como procurar fastidiar las fortunas y recursos de sus adversarios. La reputación lo era todo en estos ambientes y los patricios se formaban y esforzaban constantemente para mostrar una buena imagen pública y demostrar su generosidad y valía para acceder a las magistraturas más importantes de Roma, pero hay que tener en cuenta que no recibían ningún sueldo por ocupar un cargo político o militar.
Sus beneficios provenían sobre todo de las posesiones agrícolas y de las que tenían en provincias cuando ejercían cargos. Las provincias eran auténticas minas de oro para los magistrados corruptos, los cuales se enriquecían a través del robo y de la extorsión. Otra buena fuente de ingresos para las clases altas era el botín de guerra tras las conquistas, aunque este debía pasar teóricamente de forma directa al tesoro del Estado. Antes era saqueado por el general en jefe, quien recogía los beneficios que estimase oportuno. Los caballeros o equite sí podían trabajar en ocupaciones manuales o intelectuales. Muchos de ellos se dedicaron a diferentes negocios y llegaron a enriquecerse más que algunos patricios, al punto de disfrutar de una importante influencia política que también utilizaban para obtener leyes y favores beneficiosos para sus negocios. Sus ingresos llegaban de la recaudación de impuestos por contrato, de actividades comerciales y con un oficio muy lucrativo, banqueros y sus rentables préstamos. Claro está que la vida de un millonario no podía consistir en los negocios únicamente. Roma tenía muchísimos días festivos en el calendario. Los ricos, además de participar en los actos religiosos pertinentes, dedicaban su tiempo libre a baños en las termas, paseos por los pórticos y lugares frecuentados por sus amigos y clientes, y la asistencia a espectáculos en el teatro, el anfiteatro o el circo. Otra opción era retirarse a sus villas de campo o a pie de playa para desconectar del bullicio de la urbe. Además, uno de los elementos sociales básicos e imprescindibles era la organización de banquetes en su casa, a la que acudían invitados a los que agradecer acuerdos o seguir machacando con oportunidades de negocio frente a una opulenta comida, amenizada con música, bailes y demás espectáculos. En todas estas ocupaciones cotidianas, los ricos disponían de esclavos a su servicio, que le acompañaron hasta el último momento del día para ayudarle a quitarse la toga y retirarse al dormitorio a dormir hasta el nuevo amanecer. El orador y político Cicerón también hizo mucho dinero ofreciendo préstamos y viviendo de la usura. Calixto, Calígula, Narciso y Claudio y Nerón, entre otros tantos, amasaron fortunas descomunales de forma poco respetables para conseguir llevar una vida acomodada y lleno de lujos. La esclavitud para los romanos era tan natural como necesaria. Muchos de los grandes avances de su civilización no hubiesen sido posibles sin la presencia de un gran número de esclavos que se encargaban de numerosas tareas, desde la educación de los hijos hasta los trabajos de campo, pasando por un gran número de tareas cotidianas. Para saber hasta qué punto un esclavo o esclava era un bien de lujo, puesto que bajo la ley romana eran propiedades y no sujetos de derecho, hay que tener en cuenta dos factores principales: el precio de una persona esclava y los ingresos habituales de un ciudadano romano. No solo eso, sino que hay que comparar datos del mismo periodo, puesto que ambos fluctuaban constantemente. Cuantos más esclavos tenía, ellos los llamaban su familia, más ricos se consideraban.